La idea de la charla que tengamos el día de hoy ya es traer un poquito más allá de lo que nosotros vemos en el salón de cateterismo diariamente. Efectivamente, el uso de la fisiología coronaria ha ido aumentando, ¿sí? Y esto está guiado a las prácticas clínicas que nuestros médicos están teniendo en las actualizaciones y todos los estudios clínicos que nosotros estamos teniendo a nivel global. No sé si ustedes han escuchado que ahora dice hay que hacer más fisiología y hay que hacer mucho más imágenes para determinar si realmente los pacientes requieren de la implantación de un stent, ¿sí? O si han escuchado en algún momento menos es más. Si han escuchado tal vez esa frase de menos es más, ¿sí? Listo, perfecto. Bueno, como ya me presentó acá nuestro querido compañero, mi nombre es Xiomara Cuervo, yo soy la especialista para AOT Latinoamérica de toda la parte de PCIO, que es imágenes o fisiología. Y la idea de que hoy veamos esto es ir más allá de la angiografía. Esa es la charla que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿qué es ir más allá de la angiografía? Yo creo que ya la enfermedad coronaria todos lo conocemos, pero quiero saber si vemos o sabemos y tenemos claro la diferencia entre una estenosis o una isquemia. Entonces, quiero que nos quede claro. La estenosis está guiada por la cantidad de placa que nosotros vamos a tener, cúmulo de placa que vamos a tener, que nos va a generar un estrechamiento en las arterias coronarias, ¿cierto? La isquemia va a ser causada por la gravedad de estenosis que nosotros tengamos. Entonces, el paciente puede tener estenosis, ¿sí? Pero no necesariamente puede tener isquemia. O depende de la gravedad que nosotros tengamos. Aquí simplemente, como decía el título de la charla, es ir más allá de la angiografía. La angiografía por sí sola no es suficiente para determinar si eso que yo estoy viendo angiográficamente, esa lesión es culpable de la sintomatología de mi paciente. Mi paciente puede llegar con angina de pecho, ¿cierto? Con dolor, pero yo puedo ver angiográficamente una lesión muy similar a la que ustedes están viendo detrás mío. Y esta lesión no puede ser menor o relativamente menor al 70%, ¿cierto? La angiografía por sí sola no nos dice qué características tiene esa lesión, qué tipo de lesión es. Entonces, la fisiología coronaria, en este caso, lo que estamos viendo nosotros en el día de hoy y aquí en Colombia se está dando mucho la fisiología coronaria para arterias epicárdicas. ¿Sí? Las arterias epicárdicas son aquellas que nosotros logramos ver angiográficamente y dicen que son esas lesiones intermedias, o sea, lesiones entre un 50 y 70% donde sabemos si tenemos obstrucción o no tenemos obstrucción. ¿Listo? Resulta que hubo un estudio que determinó que a estas lesiones teníamos que realizarle fisiología, porque la fisiología es muy importante para diagnosticar si esa lesión que yo estoy viendo angiográficamente es culpable de la sintomatología de mi paciente, ¿sí? Con esta fisiología nosotros determinamos si realmente el paciente necesita el uso de un stent o no lo necesita. Entonces, como ya lo hemos visto, la isquemia nos genera síntomas. Y los síntomas que nos dicen de la isquemia, que vamos a requerir una PCI, vamos a requerir una implantación de un stent. ¿Listo? Ya sabemos que cuando tenemos una pérdida del flujo, estos van a ser la sintomatología que nuestros pacientes van a tener. Pero yo no sé si sabían ustedes que hay otros índices fisiológicos que nosotros podemos medir adicional de las arterias epicárdicas, que son los índices fisiológicos que miramos en las arterias microvasculares. ¿Cuántos de ustedes han tenido pacientes que entran a la sala de cateterismo, se les hace la angiografía y resulta que no tienen obstrucción, pero tienen sintomatología? ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Resulta que aproximadamente el 60% de esos pacientes tienen enfermedad microvascular. ¿Por qué les cuento esto? Porque desde AOT nosotros tenemos diseñado una guía la cual nos ayuda a medir índices fisiológicos tanto para arterias epicárdicas como para arterias microvasculares. Ventajas de hacer fisiología, ya creo que la tenemos un poquito más clara ahora, ¿sí? Y es determinar si esa arteria es culpable de la lesión. Ahora quiero traerles un poquito como de la visión general que hay hoy en día en el mercado de índices fisiológicos. Y hay diferentes maneras de medir los índices fisiológicos.
Hay dos tecnologías, una es la basada en guías, ¿cierto? Que son las que nos ayudan a medir el famoso FFR, índices en reposo, IRF, los nuevos que les traigo yo a ustedes, que son los índices para arterias microvasculares, ¿sí? Y toda la parte que ya viene basada en imágenes, como lo son TAC y angiografía. Entonces, no sé si en algún momento ustedes han podido ver alguna de estas empresas en sus instituciones, ¿cierto? Bueno, estas son las empresas que manejan al día de hoy toda la tecnología de índices fisiológicos basados en guía, que es que tenemos una guía, la metemos en el salón de cateterismo, basados en imagen angiográfica, que tomamos la imagen que sacamos del paciente, la analizamos y nos dice el porcentaje tal vez de estenosis que vamos a tener, y basados en tomografía. Un poquito acá como de más este overview que me pareció súper chévere para traérselo a ustedes y muy interesante, es ver cómo pues hay diferentes casas comerciales que, a pesar de que manejemos índices de fisiología, pues con Abbott ustedes van a encontrar un portafolio completo dando una fisiología coronaria completamente integral. Esto en este momento no lo tenemos en Colombia, esperamos el año entrante traerlo al país. Es una tecnología nueva que viene para nosotros, ya está en muchos países del mundo realmente, muy deseado y anhelado por nuestros hemodinamistas. Y les voy a explicar un poquito más cómo nos va a funcionar esta tecnología nueva que ustedes van a tener. Acá, como se los acaba de explicar, realmente nuestro lema es ir más allá de la angiografía, ¿cierto? Es ir más allá de lo que nosotros vemos al día a día. Les presento nuestra consola nueva que se va a llamar Coroventis, que es lo que va a llegar a sus instituciones. Va a manejar los 4 índices. Y bueno, yo creo que acá no sé si alguien tiene claro por qué se utiliza adenosina en FFR. Porque nosotros pedimos hacer una máxima hiperemia cuando estamos utilizando el FFR. ¿No? Para hacer estimulación en el tejido cardíaco. ¿Quién más? Sí, este es un índice que nos ayuda. Bueno, yo les comento que la principal razón que nosotros pedimos, no solo nosotros, sino todas las casas comerciales, al momento de utilizar el FFR y hiperemia máxima, es eliminar esas resistencias que nosotros tenemos. Sí, como ustedes ya lo saben, mejor que yo, realmente, todo el ciclo circulatorio que nosotros tenemos. Tenemos venas, tenemos arterias, arteriolas, capilares, vénulas. Como todo está conectado y nosotros estamos midiendo resistencias, básicamente, lo que tenemos que entrar a eliminar son las resistencias que tenemos tanto del miocardio como de las venas. Entonces, la razón principal para tener o exigir una hiperemia máxima es para poder llegar a esta famosa fórmula de P sobre PA. La fórmula completa, como tal, es un poquito más larga, realmente, pero cuando nosotros inyectamos adenosina, llevamos a esas arterias a su máxima vasodilatación, ellas en ese punto eliminan estas resistencias que encontramos, tanto del miocardio como de las venas. Aquí, como ustedes se dan cuenta, básicamente es el ensayo que yo les estaba comentando anteriormente, el cual determinó que por la PCI guiada únicamente por angiografía no era suficiente, ¿sí? Donde nosotros debíamos utilizar en esas estenosis entre el 50 y 70% un índice fisiológico para determinar si realmente nuestro paciente es candidato de una implantación de un stent. Ahora, no sé si se han dado cuenta y por qué tal vez decir, bueno, en las instituciones no es tan común que lo hagan. Los médicos colocan el stent seguramente cuando ven una estenosis intermedia, ¿cierto? Ustedes saben en cuánto aumenta la tasa anualmente de posibilidades de tener un evento cardiovascular al año cuando le colocamos un stent a un paciente que no necesita. Bueno, la tasa más o menos aumenta en un 6% anual al colocar a ese paciente un stent que realmente no necesitaba. Entonces les voy a poner el ejemplo.
Resulta que yo llego con una estenosis intermedia, ¿cierto? El médico dice, le digo, doctor, me está doliendo, tengo angina, me duele. Ok, le colocamos su stent, pero resulta que es que mi enfermedad no era esa estenosis que el doctor estaba viendo bajo angiografía. Entonces, en vez de ayudarme, realmente me hizo un daño. ¿Sí? Me aumentó anualmente el 6% de correr un evento cardiovascular. Es un número muy grande realmente. Yo sé que esto es algo como un poquito polémico, todo el mundo quisiera tenerlo, realmente yo digo, yo vivo en un mundo ideal porque para mí es ideal tener una sala donde tengamos todas las tecnologías a la mano, ¿sí? Nuestro sistema de salud es muy bueno comparado con otros sistemas de salud del exterior. Sin embargo, es algo de lo que nosotros tenemos que empezar a adaptarnos e ir buscando más allá. Entonces, empezar con índices fisiológicos, imágenes intracoronarias, si es necesario hacer uso de otra tecnología como aterectomía, que yo sé que más adelante van a hablar de ese tema, y utilizar las tecnologías que se han desarrollado hoy en día en el mercado y que están disponibles, no solamente para los médicos, sino para nuestros pacientes, para nuestros familiares, inclusive para nosotros mismos. Aquí quiero mostrarles también un poco de cómo aumenta la precisión cuando nosotros utilizamos índices fisiológicos únicamente basados en la angiografía coronaria, en fisiología en reposo, el famoso PD sobre PA, con FFR y con RFR. Entonces, realmente el futuro requiere algo más que la angiografía por sí sola. La precisión y el éxito de los procedimientos no solo dependen de la implantación de un stent, dependen de muchas cosas más. Un poquito como de los criterios que tenemos, ya yéndome como a la parte más laboral, tal vez hablándolo así, es estudios que nosotros tenemos con la guía Pressure Wire X, que es la guía de Abbott. Son estudios clínicos que se tienen pues para mejorar toda la información. Como ustedes se dan cuenta, acá estamos, estos son estudios que hay basados únicamente en guías, no solamente aplican para Abbott, aplican para muchas casas comerciales, son estudios que están en este momento en desarrollo. Vemos que hay los últimos que ustedes ven acá, que terminan en el 2029, son estudios sobre microvasculatura coronaria. Como se los dije, es algo nuevo que va a llegar y en este momento están todo el tema del desarrollo y el boom de la microvasculatura. Estudios que ya pasaron y que nos hacen ser válidos. Yo me imagino que ustedes han escuchado el famoso IRF, ¿cierto? Que es índices en reposo. Hoy en día el índice en reposo ya es igual de válido que hacer un FFR. Entonces, tanto hacer un IRF, en el caso de Abbott, RFR, ya es igual de válido hacer un FFR. Entonces ya no necesitamos el uso de adenosina para determinar si esa lesión es culpable o no es culpable de la sintomatología de nuestro paciente. Acá un poquito más de estudios ya de fisiología basada en imágenes, como se los acaba de contar. Y esta toda es la trayectoria que nosotros tenemos desde más de 20 años, diría yo, de estudios con la guía que Abbott ha desarrollado de fisiología. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos 3 nichos bien establecidos de estudios: síndrome coronario agudo, tenemos cirugía, tenemos angina estable y ahora estamos con todo el tema de desarrollo de estudios para microvasculatura coronaria. Las guías que nos avalan, ¿cierto? Tenemos recomendación clase 2A, que básicamente es usarlo con mucha más frecuencia, ¿cierto? Es lo que nosotros queremos, a lo que nosotros vamos y a lo que la tecnología y todo lo que nos lleva nuevo. Acá un poquito más como de compararlo simplemente y explicarles dónde se hace ese punto de corte, porque ustedes dicen, bueno, me contaste que para hacer FFR requerían el uso de adenosina, ¿sí? ¿Qué pasa con el IRF? ¿Qué pasa con el RFR? ¿Por qué no necesitan adenosina? Resulta que nosotros tenemos una fase, ¿sí? En unas curvas donde tenemos como la curva más plana. Y lo que hace básicamente, este video no se está reproduciendo, a ver si el otro lo tenemos acá, sí.
El punto de corte donde se hace es medirse sobre la parte más plana de un ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un ciclo cardíaco, nosotros buscamos la parte más plana. Esto es algo más como de algoritmos, realmente. Cuando tenemos estos algoritmos, buscamos la parte más plana y ahí en ese punto, que es el que tiene allá mi otra fórmula, es donde se determina cuál va a ser el valor del RFR. Y así es como nosotros tenemos y decimos cuáles son nuestros resultados, ¿sí? No sé, y acá trayéndoles un ejemplo, todos estamos completamente comparados con IFR, DFR, RFR, todos los índices tenemos el mismo punto de corte y estamos comparados iguales. Entonces, al día de hoy, FFR tiene el corte de 0,80, ¿cierto? Donde sabemos que 0,80 para abajo vamos a tratar a nuestro paciente, y RFR tiene el punto de corte de 0,89. PD sobre PA, 0,90. Que es básicamente lo que estamos viendo acá. Y las indicaciones que nosotros vemos, dependiendo la complejidad, la anatomía, la sintomatología de paciente que tengamos, donde está indicado más utilizar FFR o RFR, porque entonces llegamos a la sala y el médico nos va a decir, ok, ¿con qué voy a empezar? ¿Me voy de una vez al RFR o me voy de una vez al FFR? En este momento, por el uso de la adenosina, realmente siempre nos vamos a ir por un RFR, por un índice en reposo. Sin embargo, si entramos y caemos en una zona gris, nosotros buscamos tener mucha más seguridad con un índice hiperémico. Para resumirles, acá índices hiperémicos los manejan todas las casas comerciales. Índices en reposo que se miden en todo el ciclo cardíaco son PD sobre PA y RFR de Abbott. Y índices en reposo únicamente que se miden en la fase diastólica del ciclo son las otras casas comerciales. Les presento un poquito más de nuestra guía, ya voy a terminar. La guía de Abbott es la única guía del mercado inalámbrica que maneja los 4 índices fisiológicos, tanto epicárdicos como microvasculares. Adicional, nosotros tenemos la opción de poder realizar un pullback que nos sirve para que el médico verifique que ese valor que nos dio a nosotros es un valor real y verdadero. Me explico. Si el valor que me dio a mí es 0,77, sí, pero no sé, ¿yo cómo lo hago para creerle al equipo? ¿Cómo aseguro que ese valor es verdadero? Con el pullback yo puedo verificar que no tuve ningún drift y que ese valor que me está dando el equipo es 100% real. Muchas gracias.